Bendiciones, mis amados. Bueno, así nos va a tocar este año. A veces van a pasar 1 o 2 semanas o 3, dependiendo lo que Dios me envíe a hacer a otros lugares. Pero estoy contento no solo con lo que Dios está haciendo conmigo y a los lugares a los que voy, sino con lo que Dios está haciendo en el mundo. Eso es más importante, porque no me cabe ninguna duda que las Escrituras enseñan que la iglesia va a ver la gloria que nunca ha visto, porque con los apóstoles era mucha la persecución en medio de la gloria. Ahora habrá más libertad y todos verán la gloria de Dios, porque la promesa es que sobre toda carne se iba a ver, o sea, una carne que sea creyente, claro. Y bueno, en algún momento estaré compartiendo algo maravilloso que me sucedió al cierre de este viaje pasado, en donde un testimonio tremendo sobre mi vida de algo que Dios hizo en el avión que tenía que venirme. Pero eso será otro día. Bueno, estamos hablando de algo muy importante. Y al mirar las Escrituras y contemplar el comportamiento de la iglesia en el mundo entero, y ver su regreso a las cosas que Dios impartió a través de los discípulos del Señor en los primeros 300 años de la iglesia, vamos a ponerlo de ese tamaño, donde la cruz de nuestro Señor Jesucristo era importante. El sacrificio en ella lo era más. Lo que se logró por lo que Él hizo, más grande todavía. Y he venido diciéndote en capítulos anteriores que la iglesia perdió de hablar del Cristo crucificado. Una vez que se entoronó en los jerarcas de la iglesia las obras que estaban haciendo, ahora lo importante son las obras y no el Cristo crucificado. ¿Qué trajo eso como consecuencia en los últimos 40 años? Que ya en las iglesias no se habla del Cristo crucificado. No se habla de lo único que lleva al creyente a enamorarse de su Dios. El cómo el Señor enseña con hechos el amor que nos tiene. Entonces la iglesia se hizo muy científica, muy pensante. Y no que no tengamos que pensar, pero tampoco te creas que el Señor va a entregar el manejo de su organismo. Él no tiene organización, organismo, en manos de hombres intelectuales o en manos de estrategas, fabricadores de empresas que ganan almas. No. Dios solamente le entrega el control de la iglesia a Jesucristo y su Santo Espíritu. Pero entonces la decadencia de los últimos 40 o 50 años ha llevado a una iglesia acostumbrada a solo pide, dame. Todo predicador que lleve un mensaje motivacional extremadamente positivo es bienvenido, y con el regreso de la invitación para el próximo certamen. Pero las personas no se afirman, no tienen compromiso con Dios, no hay disciplina para la obra en la consecución de las almas, no que se haga una empresa para ganarlas, sino gente que pueda testificar con tal vehemencia y
con tal pasión por el amor que ellos saben que su Dios les tiene, que recíprocamente hablan y testifican con ese mismo amor de su Dios. Pero no, tenemos una iglesia fría que solamente tiene ese recinto como un club social en el cual paga una cuota llamada diezmos y asiste cada 8 días a escuchar un mensaje que le ayude a ver cómo supera los problemas del diario vivir. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es que nuestro Señor Jesucristo sea el Señor amo, sí amo, propietario de nuestro corazón, de nuestro culto racional, donde tenemos las emociones, los sentimientos, los apegos, donde está nuestra imaginación, sí, donde la razón y la lógica, que son enemigos de la fe, podrán cuantificar qué fruto da la fe, porque sin razón y sin lógica, ¿qué tú vas a saber si la fe que tú procesas o profesas tiene fruto? Puedes estar creyendo que tiene, pero solo la razón y la lógica va a decir si tu fruto es de fe o es de tu fuerza. En donde las emociones y los sentimientos todavía son sujetos a ese alimento desbordante que produce la mente, porque nosotros no le hemos entregado eso al Señor. Entonces, todas nuestras emociones reinan bajo el sistema del mundo, el sistema en que nosotros nos hemos crecido y nos hemos desarrollado. Entonces, con esas mismas cosas queremos servir a Dios. Y eso lo que hace es estorbar que tú puedas enamorarte de tu Dios. Y le he pedido al Señor, y ahora le contaba a mi esposa, estaba con una agonía tremenda, porque le he pedido a mi Señor que use mi voz para que el Espíritu Santo pueda influenciarte del amor que Dios nos tiene. Porque si estamos apasionados por nuestro Señor Jesucristo y la forma como Él nos ama, no habrá peso, ni obligación, ni compromiso de vergüenza para con nuestras iglesias, sino que estaremos con las botas puestas, dispuestos a ir a suplir la necesidad de otro, porque eso es el Evangelio, alimentarse de la necesidad de otro. El reino no es afuera, el reino es adentro. Tenemos que volver a leer las Escrituras. Profeta, usted me está diciendo que no la leo. No, es que las leemos como pajarracos. La Escritura tiene que leerse bajo los parámetros que Dios estableció. Tú tienes que saber bien cuando tú lees qué es lo que Dios te quiere decir. Tienes que emplear ley, mandamiento, precepto, buscar qué es lo que Dios te quiere decir en las palabras que te puso a leer. No andar por toda la Biblia buscando muletas para acomodar cosas que tú quieres escuchar. Sí, cuando tú vas y Jesús anuncia en Lucas 4:18 lo que es el reino, ahí está. Si tú vas al Sermón del Monte, la constitución del reino de Dios, ahí te vas a dar cuenta de lo que es el reino de Dios. Pero eso será para otro momento. Hay algo que sí tenemos que tratar. Esto que Moisés hizo ya no existe. No existe porque ahora no hay dónde hacerlo. Pero si existiera y lo tuvieran en Israel puesto, para Dios sería como si no existiera. Porque todo lo que este mobiliario del tabernáculo representa, ya Dios lo materializó en tu corazón y en el mío.
en el ser interior, alma, corazón, ahí está establecido todo esto. Lo que necesitamos es movernos en el santuario de Dios de la mano del que abrió el camino para llevarnos al único lugar, porque ya no hay lugar santo ni santísimo. Se rompió el velo. Ahora es un solo santuario. Y cómo anhelo llegar a este vasito que simboliza el lavacro, porque allí vamos a empaparnos muchísimo del tabernáculo caído de David, que él dijo que iba a reparar en este tiempo. Pero quiero decirte también que en el capítulo anterior, cuando empecé, oré, dije, Señor, conténme, porque es tanta la pasión por esta cruz, porque dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al finalizarlo, dije una cosa mala. No que te vayas a perder tu salvación por eso, pero que hay que corregirla. Dije que cuando el Señor Jesús fue cargado con todo el pecado, el Espíritu Santo lo abandonó. Y fue la confusión del momento, la pasión. Porque yo aquí en mis escritos, los que tengo hechos desde el 2010, no lo tengo así escrito. Pero por la efervescencia no miré mi libro. No es que el Espíritu Santo lo abandonó, sino que el Padre quitó todo su mirada, su apoyo con el Hijo, se apartó del Hijo, igual que en Génesis. Tan pronto el hombre pecó, hubo muerte, separación. Ahora, Jesús el Santo no había pecado, pero estaba cargando el pecado del mundo, y por esa razón el Padre se apartó del Hijo. Esa valida la aclaración. Entonces entremos en materia. Habíamos quedado y nos quedó el versículo 25 de Romanos 3. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Ahora, alguien que se enamora de su Dios tiene que cuantificar en su corazón que la sangre de Dios ya te cubre no solamente para quitarte el pecado, sino el dominio que tenía el pecado en las manos del acusador. Entonces la sangre tiene un poder del cual ya la iglesia ni habla. Y en los próximos capítulos vamos a estar narrando todo esto, porque es importante que nosotros regresemos al poder de la sangre, al poder de la cruz, al poder de la resurrección y al poder del nombre. Sí, la iglesia perdió este sabor cuando en Hechos 2:46 dice que los apóstoles partían con todas los miembros de su iglesia, los convertidos, los que recién se convertían, en sus casas partían el pan. Y no era el que conocemos, es el pan que tipifica el nuevo pacto en su sangre y en su cuerpo. Sí, dice que ellos lo hacían todos los días. La iglesia ahora lo hace una vez al año, 2 veces al año, y lo que hace es un entretenimiento de 5 minutos. Repiten un versículo y a salir rápido de esto. Entonces no hay una iglesia que conozca lo que su Dios hizo. De oídas conocen de lo que Dios hizo. Y entonces estoy enfrascado en que en estos próximos capítulos tenemos que saber qué fue lo que pasó para que tengamos vida. Eso no fue tan fácil como 5 minutos, dar una oración, como es una copita de vino, un pitico de pan ahí, no.
Hay algo más profundo que eso. Y tenemos que estar claros con esto. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Ahora, aquellos vieron cómo murió por ellos. Nosotros no lo vimos. Pero dice que por la fe tenemos que vivir ese momento y partir el pan todos los días. Aunque no te guste, aunque lo veas una liturgia, aunque lo veas un rito, no lo es. Es más, todos los protocolos que se hacen en la iglesia, eso sí es basurita. ¿No? Pero esto es lo que hace que el creyente se enamore de Dios. Una fe que enseñe lo que simboliza Getsemaní, cruz, resurrección. Mira esto. Como una demostración de su justicia. Aquí ya tenemos varias cosas de qué hablar. El poder de su sangre. Una fe que enseñe ese poder de la sangre. O sea, una información que nos dé vida. Porque la palabra que conforma la fe tiene vida en sí mismo. Necesitamos palabras que nos den vida sobre esa sangre. Porque a la gente, no, mira, te perdonaron los pecados, ya oraste aquí, ya está apuntado en el libro de la vida, ahora sí, eres de Dios. Mis hermanos, fue mucho más que eso. Porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. O sea, aunque Dios se apartó de él porque él cargaba el pecado, en esa tolerancia de lo que está haciendo en él mismo, que es su hijo, en ese derramamiento de sangre, en esa muerte de cruz, en ese castigo en el pretorio, por tu falta, por la mía, por tu pecado, por mi pecado. Él, por esa demostración de lo que Él hizo, por su vida, por su sangre, por la muerte en esa cruz, te justifica a ti y a mí. ¿Y por qué esto es tan importante, profeta? Porque es por lo siguiente. Porque no solamente Él te pasa por alto los pecados cometidos anteriormente, sino que te ayuda hoy en tu debilidad. ¿Pero qué tenemos? Tenemos una cantidad de personas, y me incluyo en ellas, porque yo también tengo mis debilidades y mis pecados. Lucho, trabajo con ellos, pero los tengo igual que todo el mundo. ¿Ya? Mientras tú no puedas apreciar esto que Él hizo, tú tratarás de cambiar las partes de tu carácter, tu conducta, tu moral, por tu propia fuerza. Y no se puede. Es en Él. Pero si no conocemos ese poder, esa autoridad que tiene la sangre, que tiene la cruz, pues nos vamos a encontrar luchando con algo que hoy puede que un mensaje te coloque en aviso de que no lo puedes seguir haciendo. Pero mañana se te olvide y lo sigues haciendo. Porque nunca fue llevado al que lo quitó. Entonces encontramos miles de personas, o miles de millones, sabiendo que tienen aquello que denominado pecados consentidos. Cosas que sabemos que tienen que cambiar, pero siempre le damos muchas excusas para decir el por qué no las cambiamos. Entonces, esto del altar de bronce, en donde los carbones encendidos, es esa pasión y ese amor, porque el cordero que se puso ahí no era uno de 4 patas, era Dios mismo, ofreciéndose pagar por tu vida y por la mía. Cuando nosotros podemos contemplar esto, es cuando nosotros podremos desentronar
las cosas aprendidas desde nuestra concepción hasta el hoy. ¿Por qué? Porque las vamos a parar delante de nuestro Señor crucificado. Allí es cuando ese poder, cuando el estar enamorado de eso que Él hizo, te va a hacer temer, te va a hacer reverenciar, respetar el sacrificio. No es en tu fuerza, es enamorado de lo que Él hizo por ti y por mí. Mira esto. Tenía que ceñirme más a mis apuntes porque me voy emocionando y me salgo. Cuando nosotros hablamos de el Getsemaní, estamos hablando de aquello que se narra, vamos a ver, Mateo y Lucas, en donde el Señor, después de hacerles un simbólico, les dio una imagen, mientras horas más tarde iba a presentar la figura de lo que Él hizo en el aposento, de partir el pan y dar el vino. Entonces ahora está empezando a cumplir esto. Y dice Lucas, hablando de ese momento que narramos la semana pasada, donde el Padre lo hace pecado. Él es el santo, nunca pecó, pero ahora está cargando, sin pecar, los pecados tuyos y míos. Entonces es algo que Él no conoce. Primero. Segundo, nunca se ha separado del Padre. Y ahora va a suceder que por llevar lo tuyo y lo mío, el Padre se va a separar de Él, porque Él ahora es pecado. El Padre no lo ve ahora como el santo, no lo ve ahora como el ungido de Dios, lo ve como que es el portador, el cordero preparado para llevar el pecado del mundo. Y entonces Él dice, ahí en Lucas 22, el versículo 40, cuando llegó al lugar le dijo, orad para que no entréis en tentación. Algún día hablaremos de eso también. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. O sea, no era que el Señor, aún antes de que el mundo fuera mundo, cuando dice la Escritura que el primero de todo lo creado fue Jesús, el cuerpo de Cristo, sabía, dice la Escritura en Apocalipsis 13:8, que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Él sabía que venía preparado para el tiempo en que Dios lo iba a introducir al mundo, como dice Hebreos 10:5. ¿Ya? Para que fuera el sacrificio aceptado por el Padre, no para borrar el pecado por un año, para quitarlo por siempre, y para quitarle el dominio al que usaba el pecado, para tenerlos prisioneros a nosotros. Y Él sabe que va a beber eso, y a pesar de que ya lo sabía, recuerda que es parte de Dios, Él es Dios, ¿ya? Está diciéndole al Padre, parafraseado por lo que está diciendo aquí, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Le está diciendo, wow, yo sé que yo vine para esto, pero wow, qué dolor tengo, Padre, no por cargar el pecado, sino por estar separado del Padre. Wow, esto es impresionante. ¿Por qué? Porque enseña el amor del Hijo por el Padre. Y el Padre está haciendo justicia en lo que se había convenido antes de crear cualquier cosa. Pero el amor del Hijo por el Padre es de tal magnitud que no desea separarse del Padre. Y aunque Él sabe que es una separación de 3 días, porque Él mismo lo anunció, no quiere ni los 3 días. Él no quiere. Pero dice,
te amo tanto, Padre, que no sea como yo quiera, sino como tú lo has planificado, como tú lo quieras. Eso sí es un amor. Eso sí es amar. Cuando nosotros deponemos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros deseos por los deseos de papá. Un sacerdote está llamado para seguir a su sumo sacerdote, Jesús. No es como yo piense, no es como Él piense. No es lo que yo desee, no, es lo que Él desee. No es lo que yo quiera hablar, no, es lo que Él quiera hablar. Claro, eso denota lo que vimos en el versículo anterior. Oraba fervientemente al Padre, ya que Él enseñó en Juan 3 y en Juan 5 que Él hablaba lo que oía y hacía lo que le veía hacer. Una dependencia, un enamoramiento con ese Padre impresionante. Le he pedido a Dios que podamos llegar, aunque sea un chispito de esto, porque yo sé que un chispito nos llevará a otra dimensión. Mira esto. Dice que Él allí en el Getsemaní, estando en esta lucha de no querer separarse del Padre, pero deseoso de hacer su voluntad, fue tal el sufrimiento por la separación del Padre. La gente siempre piensa que es por el pecado que se puso a Él. No, Él sabía que venía para eso. Es la separación del Padre, lo coloca en una agonía de tal manera, porque Él siempre estuvo listo para ir a morir. Cuando Él empezó su ministerio, ya Él sabía lo que iba a hacer. Sabía lo que iban a hacer. Les anunció que era en la cruz. Les anunció qué día, en esta fiesta. Pero la separación del Padre lo llevó a una agonía tal que sudaba gotas de sangre. Ahora fíjate esta parte. Dice Hebreos 4, 14 y 15 que Él, nuestro sumo sacerdote, fue tentado en todas las cosas. Quiere decir que cuando se le colocó el pecado, el infierno completo se levantó para tentar a nuestro Dios ahí. Pero no pecó en nada. Él estaba preparado para no pecar. Lo que no estaba preparado era para separarse del amor del Padre. Y eso es lo que tiene que tener cada sacerdote de la iglesia. Porque Él preparó una nación santa de sacerdotes. Y eres tú y soy yo. Tenemos que llegar a ese amor por ese Padre. Poder reconocer lo que nuestro Señor hizo. Amar cada cosa que Él hizo en el Getsemaní. Cómo tomó nuestro pasado, nuestro hoy, nuestro futuro, lo puso encima de Él, y a sabiendas de que somos imperfectos, que caemos, que resbalamos, siempre Él estuvo gozoso de Él dar su vida por nuestra vida. Y cuando Él fue tentado en el Getsemaní, quiere decir que lo que nos tienta, lo que nos pasa, las aflicciones, nuestros problemas que cayeron sobre Él, Él los venció. Luego es tan importante poder saber cómo se inicia el pacto de la cruz, en donde el sacerdote tiene que entender que el cordero que fue puesto aquí fue Dios mismo. Y lo que se estaba ofreciendo no era un olor de chivos agradable al cielo. No, el aroma de lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo llenaba las expansiones de toda la creación.
cuando nosotros podemos entender que lo que Él está haciendo allí es una demostración de un inmenso amor por ti y por mí. Es donde podemos darnos cuenta si a diario nosotros podemos pensar en cuánto nos ama Dios, o solamente pensamos en que Dios nos ama cuando lo necesitamos, cuando estamos enfermos, cuando tenemos una aflicción, cuando viene la crisis económica, cuando todo se nos aprieta, cuando parece que no nos resulta el proyecto que tenemos. Allí es cuando vamos a buscar que Él nos enseñe cómo nos ama. ¿No debería de ser al contrario? ¿No debería de ser que nosotros conozcamos cómo nosotros amamos a ese Dios? ¿Te has cuantificado alguna vez en algún momento de tu vida, en la congregación o fuera de ella, cuánto tú amas a tu Dios? ¿Podrás evaluar cuánto amas a tu Dios de la misma manera que lo puedes hacer con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus nietos, con tus padres? ¿Puedes sentir ese mismo deseo de amar? Esas mismas ganas de hablar con esa persona. De que no pase un momento sin que tú hables con él. Desear escuchar esa voz como tu padre que te dice, te amo, hijo. Y luego esperar apasionadamente escuchar la voz de tu Dios. Que tú te enseñes a escuchar la voz de tu Padre Celestial. Que te enseñes a esa comunicación con nuestro Señor Jesucristo, en donde su compasión y su misericordia te pueda decir, mira, aquí en el Getsemaní, en este lugar que tú lees, en este que tú conoces ahora por películas, por videos, o porque has visitado a Israel, en este lugar, yo sufrí, porque por cargar tu falta, me aparté de mi Padre. De ese amor que te estoy hablando. Porque gente que no ame a su Dios nunca va a estar comprometida. Va a querer tener oficios operacionales, pero nunca tienen ese compromiso por el amor a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una iglesia mundial en donde todavía en la iglesia, en vez de manejarse en las cosas con la mente de Cristo, está entoronada la mente natural del hombre. Sí. Tenemos fe cuando no podemos hacer nada con nuestra razón y nuestra lógica. Y cuando nuestras emociones no están estorbando la necesidad que tenemos, sino que por el contrario las usamos como combustible para tener agonía en lo que pedimos. ¿Duele? Así es. Cuando deberíamos de tener una razón y una lógica para que mirara el fruto que da la fe y unas emociones y unos sentimientos que no nos hicieran dudar del creer en esa fe. Yo sé que es fuerte, pero es necesario que nosotros cumplamos como nuestro Señor, como un sumo sacerdote. Y ahora es dentro de nosotros mismos, porque el santuario de Dios ya no está en una réplica de estas, está dentro de ti y está dentro de mí. Mira esto. Porque es la única manera en que el Espíritu Santo puede hacer su trabajo. Sí, el Espíritu Santo va a hacer lo invisible visible cuando nosotros podamos creer lo que la fe porta para nosotros. Pero ya no será una iglesia mirando los beneficios para mi ego, para mi yo, sino mirando qué porta la fe para otros.
el reino de Dios no solamente necesita implantarse en ti, sino que tú sepas que una vez que se implanta, tú estás llamado a demostrar ese amor de Dios, no porque te lo propongas demostrarlo, sino que te lleva, te conduce a buscar la necesidad de los demás. Entonces será cuando la palabra y el Espíritu podrán dar la vida que Dios quiere. Pero tenemos que entregarle a nuestro Dios aquí en la cruz esa mente natural con la que hemos crecido desde nuestra concepción hasta el día de hoy, en donde el mundo en que hemos vivido, lo que vivimos de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros familiares, en la cuadra en que vivimos, como nos desenvolvimos en el barrio, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en los trabajos, los amigos de la vida diaria. Ellos son los que han formado lo que tú eres. Y cuando tú miras que tú todavía andas bajo el alimento por pensamientos a tus emociones, entonces tú estás no cumpliendo con la labor inicial de un sacerdote. Porque un sacerdote que todavía esté manejado en su ser interior por pensamientos que alimentan sus emociones y sus sentimientos y sus sentidos, ahí no puede morar Cristo. Porque la palabra habla de llevar todo sujeto a su mente. Lo que necesitamos es regresar al punto de partida. El Señor les dijo, para que tengan poder para testificar de mí. Cuando les dijo eso, no había Romanos, no había Corintios, no había Gálatas, no había Éfeso, Colosenses, no había nada escrito. ¿De qué hablaban? Del pan partido. De eso hablaban. Mira lo que dice Romanos 8:1. Es necesario que la iglesia se enamore de su Dios. Dice aquí en Romanos 5:6, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, o sea, por nosotros. ¿Y sabes para qué lo hizo? Para que una vez que nosotros podamos vivir el plan de la salvación. Nosotros no somos salvos porque el ministerio del Señor fue muy poderoso, porque hizo tantos milagros que todavía se estaría escribiendo de ellos, según dice la misma Escritura. Porque era el Hijo de Dios. No, porque era santo, no, tú eres salvo porque Él dio la vida por ti y por mí, por ese derramamiento de sangre. Entonces, el que está unido a ese sacrificio está metido en Cristo. Y entonces las cosas que son ley, por la estructura de formación desde que fuimos concebidos hasta hoy. ¿Qué es eso, profeta? Gracias por preguntármelo. Todos tus hábitos y tus costumbres aprendidas, ¿cierto? O que alguien te las ha injertado dentro de ti, dentro de tu forma de ser. Todas esas cosas que lo único que te traen es atrapado en una vida de derrota, de pérdida. Hay gente que puede tener posesiones económicas, pero vive una vida vacía. Internamente está derrotado. Y hay otros que no tienen nada y ya son derrotados desde que nacen, por el medio, el ambiente en donde viven. Todas estas personas necesitan del reino de Dios. Y el reino de Dios empieza con el plan de la salvación en la cruz, en la sangre, en su cuerpo. Entonces, cuando uno está unido,
pegado, metido. Por eso él dice, bautizados conmigo en la cruz. Sí. ¿Por qué? Porque si tú estás metido en él, tú vas a aprender cuánto costó darte vida. Entonces, cuando tú lees Romanos 8:1, te das cuenta de esto. Mira. Por consiguiente, no hay ahora condenación. ¿Qué fue lo que él quitó? El pecado, el dominio del pecado, el control que tenía el mal sobre nuestras vidas. Lo cortó. Ahora, si en el hoy, no importa cuánto tiempo lleves de evangélico, pero si en el hoy tú tienes cosas repetitivas en tu manera de pensar, hablar y hacer, que no corresponden a la vida de un sacerdote en Dios, y que tú sabes que el Padre aborrece, porque si aborreció el pecado sobre el Hijo que se apartó de él, ¿cuánto más no lo hará contigo y conmigo? Pero aquellos que aborrecen esa manera de ser como nuestro Dios aborrece al pecado, son aquellos que están metidos en Jesucristo, que están metidos en la cruz, que están metidos en el sacrificio, que saben el valor de la sangre que le quita la autoridad, el poder, el dominio, el control al mal sobre tu vida. Pero cuando no se sabe eso y no se vive, el pecado toma ventaja de ti. Y teniendo la habilidad, porque fuimos habilitados por ese sacrificio, de caminar en otra dimensión, caminamos con falta de Dios. Y podemos cantar coritos, sabernos la Biblia, tener todas las versiones que tú quieras, escuchar todos los pastores que tú escuches. Pero si estás atrapado, quiere decir que sangre te hace falta. ¿Cómo así? Sí, esas áreas que no has podido vencer, llámese como se llame, ahí la sangre no ha llegado. No porque Dios no quiera, porque no se lo hemos permitido. ¿Ya? Porque aquí dice la Escritura, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Cristo Jesús. Claro, Jesús salvación. Cristo la herencia escrita en la palabra, en el verbo, en la fe. Los que heredan las promesas que se ganan cuando estás metido en la salvación. Es que mira, ¿cómo va a ser posible que tengamos tiempo en la iglesia? Tengamos tiempo de decir que somos del Señor, que hablemos de lo poderoso que es nuestro Dios, pero nuestro fruto, la gente busca el fruto físico, pero ¿qué tal de personas que todavía están atados, por ejemplo, al miedo, a ira, a enojo, culpa, depresión, tristeza, celos, ansiedad, resentimiento, raíces de amargura, envidia, vergüenza, angustia, venganza, odio, rencor? ¿Qué tú me dices de esto? ¿Tú crees que no alcanzó la sangre para quitar esto? ¿O no será más vale que no hemos llevado estos trapos sucios a la cruz? Sí, de eso se trata el valor de conocer el poder de la sangre, el valor de conocer el partir el pan, lo que significa esto, el poder saber que podemos caminar en victoria al pecado, no porque podamos hacerle fuerza, ni porque pueda vencerlo,
sino porque cada vez que clamamos a la sangre, el pecado sabe que la sangre lo venció. El infierno sabe que la sangre en la cruz lo venció. Pero mis amados, esto me apasiona muchísimo. Y ya mi esposa me dijo, se te terminó el tiempo. Me parece que empecé hace un minuto y que no pude leer nada casi. Pero estaremos aquí la próxima semana. Y yo digo, decreto en el nombre de mi Señor, que habrá una iglesia en los postreros tiempos que tendrá poder en la sangre y poder en el nombre, que caminará metido en la cruz de Cristo, en donde están todas nuestras debilidades y nuestros pecados. Una iglesia que se apoderará del poder de la salvación, no del poder que ofrece la salvación. El dame, dame, el pide, pide. Querer solamente dinero, casas, becas, botes, aviones, propiedades, viajes, descanso. Esos deben de ser resultados de una salvación vivida con pasión por esa sangre derramada y por esa cruz que hoy está vacía, porque Él triunfó por el pecado que hoy nos vence. Por eso está vacía. Pero el saber eso demanda amar a ese sacrificio.